Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonarda Gallego, soy la líder de calidad y certificaciones de la empresa Green Superfood y el día de hoy los voy a acompañar en esta charla sobre criterios de calidad, cosecha y post cosecha en aguacate. La idea es que miremos en todo el proceso desde campo hasta planta, incluso hasta destino, con la fruta y los criterios de calidad que debemos de tener en cada uno de la cadena del proceso que tengamos desde campo hasta nuestro destino. Al final de la transmisión, pues vamos a responder las preguntas que ustedes tengan. La idea es que si quieren van poniendo en el chat las preguntas y al final con mucho gusto las vamos a responder. Bueno, vamos a empezar acá con un pequeño preámbulo. El cultivo de aguacate, como la mayoría de los cultivos, tienen un proceso de flor a fruto, el cual puede durar varios meses. Hablando de aguacate, este proceso puede durar entre 7 y 10 meses o más. En alturas que superan los 2.000 o 2.000 metros sobre el nivel del mar, pues vamos a tener más tiempo o va a demorar más tiempo de floración a fruto para cosechar. Durante este proceso, el productor invierte recursos, tiempo, para sacar una producción limpia y de calidad que cumpla con las exigencias del mercado de exportación. Es un proceso bastante largo, de bastante esfuerzo que tiene el productor para poder sacar su fruta hasta destino. ¿Cuál es el objetivo de esta charla que vamos a tener hoy? Todo el esfuerzo que invierte el productor puede verse afectado en el momento de la preparación a cosecha, durante la misma cosecha, durante el transporte o la manipulación de la fruta y en el empaque, en la planta. ¿Cuál es el objetivo? Que identifiquemos en cada uno de estos procesos las dificultades o las falencias que tenemos para que las corrijamos y siempre tengamos una muy buena manipulación de la fruta y que la fruta pueda llegar a ser empacada y no a ser descartada porque no cumple con algunos de los criterios de calidad exigidos por el mercado. Pautas a tener en cuenta. Entonces vamos a ver a continuación todos esos punticos y criterios a tener en cuenta para poder llevar a cabo el proceso de cosecha, de post cosecha, de transporte, de manipulación y empaque de fruta. Entonces vamos a ir viendo paso a paso todo ese proceso que el productor, el transportador, la planta de empaque, la logística deben tener en cuenta para que siempre te protejamos la fruta, para que siempre cuidemos la fruta, cuidemos su apariencia, no causemos defectos que son causados de pronto por daños mecánicos o por mala manipulación fuera de los que ya tenemos en campo. Bueno, vamos con la preparación de cosecha. Entonces, para la preparación de cosecha hay varias cosas. Primero, debemos seleccionar la herramienta adecuada para poder hacer el corte de la fruta. Como pueden ver en la imagen, tenemos varios tipos de tijeras. Todas sirven, todas funcionan para cosechar. Lo ideal es que antes de cosecha capacitemos al personal para manejar cualquiera de estas herramientas que ustedes tienen en su finca. Entonces, ¿cómo debemos hacer el corte? ¿Cómo debemos manejar la tijera? Para hacer un corte ideal que quede un pedúnculo con un tamaño que es más o menos de 3 a 4 milímetros y que no hagamos un corte en los hombros de la fruta o en la denticela. Entonces es muy importante que aprendamos a conocer nuestra herramienta, que verifiquemos que la herramienta es la adecuada, que ha sido, tiene buen filo, que tiene todas sus partes ajustadas para que no se desprendan, no dañen la fruta o no vayan a causar daño también o lesiones a las personas que están utilizando la herramienta. La capacitación del personal. Entonces, es muy importante. En esa capacitación del personal debemos revisar todo lo que es la herramienta, mostrarles qué herramienta van a utilizar, qué son las tijeras, cómo deben utilizar las tijeras, cómo deben hacer los cortes, qué espesor lleva el pedúnculo. Entonces, explicarles todo eso.
Debemos explicarle también si vamos a cosechar con tulas recolectoras, cómo debemos utilizar esas tulas, que debemos tener una cantidad o un peso eh, de más o menos 15 a 20 kilos en la tula. Esto va a evitar que el exceso de fruta pues se vaya a golpear una con otra y vayamos a dañar la lenticela o vayamos a reventar pedúnculos. Entonces es muy importante la capacitación del personal en ese sentido. Decirles pues que para pasar de un árbol a otro debemos desinfectar la herramienta, eh, todo lo que envuelve pues toda la cosecha. Pero también debemos informarle o capacitar al personal sobre la fruta, que es lo que nos importa en este momento. Que la fruta no vaya a causar, no le vayamos a causar algún daño por mala manipulación, por un mal corte, porque la golpeamos, porque la friccionamos una con otra, porque la dejamos caer al piso. Todas estas acciones que tengamos nosotros, buenas o malas, en el momento de la recolección o manipulación de la fruta, pues nos va a llevar a tener o el éxito de la cosecha y tener un buen aprovechamiento de la fruta en la planta, o nos va a ocasionar descartes en planta, porque tenemos fruta con daños, fruta con cortes o sin pedúnculo. De por sí, la fruta ya viene con algunos daños de campo. El campo, pues la fruta está al sol y al agua, como ustedes saben, entonces va a tener algunos daños normales del medio ambiente. Pero si nosotros le sumamos una mala manipulación, pues eso va a sumar y vamos a tener pérdidas de la fruta. Más adelante vamos a mirar las tolerancias que ya tenemos en cuanto a los daños normales con los que viene la fruta. Muy importante la capacitación del personal, muy importante que ellos sepan y conozcan qué herramientas y qué van a utilizar eh, para el éxito de la cosecha. Durante la cosecha existen pues varias formas de cosechar, varios tipos de herramientas, con golos, tijeras, bueno, todo esto y de la buena manipulación de esta herramienta también vamos a tener el éxito de la fruta. En campo pues recolectamos en canastillas, utilizando tulas. La idea es que la canastilla no toque nunca el suelo porque si no va a quedar untada o va a recoger tierra. Cuando pongamos esta canastilla encima de otra fruta, pues vamos a ensuciar la fruta, la vamos a tallar. Entonces la idea es que mantengamos siempre una inocuidad que hace parte pues de los estándares de calidad de la fruta y de exportación de esta fruta. La inocuidad y también los criterios de los daños que podamos tener de la fruta y las tolerancias que tengamos en ella. Los cuidados en campo pues son los mismos. Tratar de recolectar la fruta lo mejor que podamos, sin dañarla, sin golpearla, sin dejarla caer, y enseñarle todo esto a los cosechadores. Hoy en día los cosechadores ya tienen más experiencia, tenemos personal en los campos que incluso nos enseñan a nosotros a manejar de una forma eficiente las herramientas y cuidando siempre la fruta. El centro de acopio y las bodegas que utilizamos para proteger la fruta, pues ahí hay de todo. Lo importante es que la fruta siempre esté protegida de los rayos del sol. Los rayos del sol la pueden quemar, esté protegida de la lluvia. Si llueve y la fruta se moja, ustedes saben pues que va a alterar la lenticela, vamos a tener lenticelosis y eso afecta la calidad de la fruta. O pueden pasar de pronto animalitos, perritos, no sé, caballos, y pueden hacer sus necesidades y pueden ensuciar o contaminar la fruta. Entonces la idea es tener la fruta aislada de cualquier agente externo que pueda contaminarnos la fruta o causarle algún daño que impida que podamos empacarla y llevar a fin destino. El transporte, es muy importante el transporte de la fruta, tanto internamente como ya el traslado hasta su destino, hasta planta. Entonces, tenemos una fruta y hemos hecho un muy buen proceso en campo. Hemos protegido la fruta, la cogimos bien, no la golpeamos, hicimos todo nuestro proceso en campo bien, pero tenemos unas vías en muy mal estado.
¿Qué sucede? Cuando el camión, la camioneta, el carro que lleva la fruta, pues pasa por estas vías, las vías, la fruta se va a golpear y se va a maltratar en, en el trayecto, ¿cierto? Sabemos que el aguacate es muy delicado, que sus lenticelas son muy delicadas. Todos estos golpes que ocasiona el transporte con las malas vías internas de la finca o ya externas hacia su destino, pues van a ocasionar daños. Entonces, tener muy en cuenta eso, tratar de tener vías eh, libres y limpias para poder sacar la fruta o capacitar también a los conductores para que lleven la fruta con cuidado, para que pasen por los lugares feos, pues despacio para que la fruta no se vaya a golpear mucho. Eso es muy importante que el conductor que va a llevar la fruta sepa que lleva una fruta pues delicada, que no le vaya a causar más daños. En planta, pues ya en campo, pues los productores saben muy bien estas pautas. Hoy en día pues ya tenemos mucha experiencia, los que apenas están entrando pues empiezan a aprender también de las personas que ya tienen más experiencia, y esas son algunos pequeños tips que teníamos para arrancar en cosecha el proceso. Ahorita vamos a seguir en planta. Acá es donde vemos la calidad de la fruta que ingresa a planta. Vamos a ver tanto interna como externamente en qué condiciones está la fruta, en qué condiciones está la fruta y qué calidad tiene, interna y externamente. Siempre hacemos estos análisis en planta, que son materia seca y oxidación. Materia seca es muy importante hacerla desde campo antes de unas semanas antes de cosecha, cuando veamos que la fruta está acercándose a ya unos niveles óptimos de madurez para poder cosechar. Entonces, con la materia seca definimos en qué fecha vamos a cosechar. Es simplemente deshidratar la fruta, deshidratar, hay varias formas de hacerlo, con pesos, y con eso pues pesándolo al final y cuando ya está deshidratada podemos identificar qué materia seca tiene. También hacemos la oxidación. En la oxidación pues miramos tres factores muy importantes para calidad. Mira calcio, mira potasio, mira nitrógeno, fósforo, pero más que todo calcio y potasio. ¿Por qué? Porque son los que me van a definir una buena maduración de la fruta. Como pueden ver en la imagen, en la imagen del centro vemos una oxidación de una fruta que tiene unos haces vasculares de color oscuro. Eso nos indica que la fruta tiene que le falta de pronto algún poquito de calcio, no tiene unos buenos niveles de calcio y de potasio. Entonces los haces vasculares nos indican eso. ¿Qué pasa cuando tenemos bajos niveles de potasio? Pues vamos a tener fibrosis, vamos a tener esas fibras molestas que a veces están cuando se madura la fruta. Y la deficiencia de calcio pues nos indica que vamos a tener una maduración pues más temprana, que la fruta pues no va a ser tan duradera ya en estante o en góndola en destino. Entonces, todos esos aspectos en calidad son muy importantes para garantizar que la fruta va a tener una excelente maduración y que vamos a tener una aceptación de la fruta más fácil en el mercado. Y la última imagen vemos una oxidación de una fruta con muy buena nutrición, vemos unos haces vasculares sin coloración, vemos un color de fruta muy bueno, con un porcentaje de aceite más elevado, una materia seca indicada. Cuando tenemos materias secas muy bajas y cosechamos con materias secas muy bajas, pues vamos a tener una fruta más pálida y puede ser más riesgo de tener una pudrición peduncular o daños con el frío. Vamos al proceso de empaque. Entonces, en el proceso de empaque vamos a ver criterios de selección y empaque. Los daños que detectamos en la selección y empaque que nos indica si debemos empacar o descartar una fruta.
la paletización y el manejo de frío. Todos estos puntos son los que vemos y hacemos nosotros y aplicamos nosotros en planta para garantizar que la fruta cumple con los criterios de calidad exigidos por el mercado, por los clientes, y pues que hace que tengamos un producto de muy buena calidad y que podamos llevarlo a destino y a cualquier mercado. Iniciamos entonces con definir qué es calidad y empaque. Se define en cada proceso según la calidad de la fruta, según los daños con que ingresa la fruta de campo. Nosotros miramos cómo debemos trabajar con esta fruta. No todas las frutas son iguales, o sea, los campos tienen diferentes manejos o diferentes alturas, que hace que la fruta tenga unas características especiales de cada campo. Entonces, cuando recibimos la fruta en planta, que nosotros tomamos estas imágenes y vemos cómo llega la fruta, miramos qué daños son los que más tienen. Y con eso, entonces, le damos las instrucciones a todos los operarios de empaque para que sepan qué pueden empacar o sepan qué tolerancias vamos a tener para poder dar mayor empaque a la fruta y que no tengamos tanto descarte, ya que si tenemos fruta con daños pues ya muy severos o que son muy difíciles de manejar o de empacar, pues ya se debe descartar la fruta. Pero entonces en recepción es donde damos el eh, el primer concepto de la fruta para saber si la empacamos o no y qué debemos empacar y qué no debemos empacar. Acá también tomamos las muestras cuando se descarga la fruta para hacer nuevamente un análisis de materia seca para verificar que la fruta llegó de campo con la materia seca que ya teníamos pronosticada, que no se vaya a bajar de la materia seca. Si tenemos una materia seca muy baja, la fruta pues no va a tener una buena maduración, y si tenemos una materia seca muy alta, la fruta no va a llegar a destino bien y vamos a tener un contenedor de pronto algo maduro. Entonces debemos saberlo manejar y la materia seca pues es una herramienta indispensable para saber cómo trabajar cada fruta. Vamos con los daños. Entonces, ¿cuáles son los principales daños que detectamos en planta y que hace pues que tengamos un rechazo de la fruta, que debamos descartarla y que no podamos empacarla? Hay daños que se pueden evitar, como les decía al principio, con una buena capacitación del personal, con una buena herramienta, con un buen manejo en campo y una buena manipulación, pero hay otros daños que vienen ya desde campo, que son causados por algunos insectos, por algunos hongos o por el agua, bueno, distintos aspectos que hacen que debamos descartarla. Entonces, el primero es el daño mecánico. En la primera imagen vemos una fruta bastante golpeada, que ya se expone la pulpa. Esta fruta pues es imposible empacarla, se ven muchos daños de esto cuando llegan a planta. La fruta la golpean, cuando la sacan cuando la bajan cuando la van a vaciar de la tula a la canastilla, pues la golpean, no lo hacen de buena forma. Entonces esto hace que la fruta pues pierda su calidad porque es golpeada, queda su zona expuesta. Hay daños mecánicos que son muy superficiales, que son un tallón muy superficial en la fruta, que podemos nosotros tolerar y que podemos empacar. Ya cuando son así tan graves que afecten ya la pulpa, no lo empacamos. Tenemos otro daño que es el monalonio, que es bastante frecuente que se encuentre en la fruta. Este daño pues empieza por un chupador que pica la fruta básicamente y le causa este daño que ustedes están viendo ahí en pantalla. Este daño pues es muy frecuente, como les decía, y se debe descartar.
se van unas frutas, se empacan algunas frutas, unos daños muy leves de monalonio, pero hay fruta que se afecta demasiado. Cuando ya se afecta demasiado, no debemos empacar este daño. Antes de o durante todo el proceso en campo, pues lo ideal es hacer monitoreos y hacer aplicaciones frecuentes para poder evitar este daño. Pero, como les digo, es muy frecuente. Yo creo que nos afecta a todos y a todos nos ha tocado que lidiar con esta plaga. Pero, como les digo, la mayoría de las veces hay que descartarlo. Seguimos con frutas sin pedúnculo. Cuando nosotros retiramos el pedúnculo o se le retira el pedúnculo al aguacate, la pulpa queda expuesta. La pulpa, pues, al estar expuesta y al estar bastante tiempo en un contenedor, ella empieza a dañarse, puede haber pudrición peduncular, antragnosis y por eso, pues, no se debe empacar. Entonces, esta fruta, lamentablemente, pues, se descarta inmediatamente, no se empaca. Esto se evita, como les digo, con una buena manejo de herramientas, con unas buenas herramientas, teniendo los árboles no tan altos para poder acceder más fácilmente a la fruta y con una muy buena capacitación de los operarios que van a hacer esta tarea. Seguimos con fruta virada. ¿Qué es fruta virada? Es fruta que ya está empezando su ciclo de maduración, que ya está pasando de su color verde, que nos indica que la fruta todavía le falta un tiempo, a tornarse de color rojizo o oscuro, como lo ven en la imagen. Esta fruta pues tiene una materia seca ya muy alta, la fruta se debe descartar porque en viajes tan largos para Europa o para Asia, esta fruta no alcanza a llegar, ya llega muy madura y puede ocasionar hongos que nos dañen el resto de la fruta. Para algunas partes se puede o se tolera algún poco de virado cuando son trayectos cortos, cuando se envía de pronto a Estados Unidos, cuando se envía acá mismo a Centroamérica, Argentina, por ejemplo, se puede empacar y se tolera un poco de fruta virada, pero no mucha. Entonces esta también es una causal de descarte. Vamos con el famoso pega-pega. Entonces es ese gusanito que hace su casita y pega una hojita o pega otro árbol y empieza a ruñir la piel del aguacate, haciéndole este dañito. Ya cuando se expone o se quita la piel, pues también queda muy expuesta la pulpa y es causal de descarte. Aparte de eso, pues que la apariencia de la fruta se pierde totalmente, el color verde se vuelve café, se vuelve oscura y esto pues se descarta inmediatamente. Hay unos que son muy leves, que no alcanzan a hacer un daño, que lo que hacen es un pequeño como roce en la piel, entonces ese podríamos empacarlo. Pero cuando ya son daños muy grandes, no se debe empacar. La quimera, la famosa quimera, eso pues es un desorden nutricional que le quita la apariencia al aguacate y parece como otra fruta, entonces no se empaca, no lo aceptan en destino, entonces la mayoría de las veces se descarta, si no siempre. Residuos de pintura, residuos de químicos, la fruta cuando viene con colores o con manchas desde campo, que nos indica que han sido o les ha caído algún producto encima o pintura, pues se descarta inmediatamente porque no nos da seguridad de la inocuidad de la fruta. Entonces esta fruta, como ustedes ven en la imagen, la tercera imagen, que se ve una fruta manchada de color blanco, esa fruta pues se descarta inmediatamente. Fruta menor de 90 gramos, este concepto cambia dependiendo de las empresas. Hay algunas empresas que o en algunas ocasiones se puede empacar esta fruta hasta 85 gramos, pero es muy rara la vez. La idea es que la fruta que podamos empacar sea mayor a 90 gramos, porque es la comercial. Entonces, cuando llega fruta tan pequeña, se descarta inmediatamente. Tenemos un problema acá en Colombia con las plagas cuarentenarias, el estenoma, el picudo, el Lipus lauri, que son estos picuditos que hacen estas perforaciones en las frutas. Entonces,
rompen la fruta para alimentarse, no para poner sus huevos, y tenemos una larva adentro del fruto que se va comiendo la pulpa y se va comiendo la semilla, entonces es inmediatamente descartada. Esta, este daño pues no debiera de salir desde campo, debiéramos dejarlo en campo, hacerle su proceso fitosanitario normal, picarlo, enterrarlo para cortar el ciclo biológico de la plaga y que no siga afectando o este cultivo o otros cultivos. Entonces, esta daños de inmediato descarte, no debemos empacarlo. Tenemos la escama y la fumagina. La escamita, pues son como, yo les digo que son como ajonjolís. Entonces es como ese ajonjolí, esa escamita que se ve y se pega mucho de la zona peduncular, pero también se esparce por toda la fruta y se mete entre las lenticelas. A veces es muy complicado retirarlas. Cuando tenemos un volumen muy grande de escama, lo que hacemos es que la descartamos inmediatamente. Cuando tenemos pocas escamas, como vemos en las dos primeras, en las imágenes de arriba, la podemos limpiar o cepillar para poder rescatar el fruto. Generalmente esta escama no le hace ningún daño al fruto, ni la perfora, ni nada, pero sí daña la apariencia de la fruta. Aparte que en algunos sitios pues es considerada también plaga cuarentenaria. Y tenemos la fumagina, que es ese hongo de color negro como hollín, que se esparce por toda la fruta. Cuando son pequeños, como el que vemos en la imagen, es muy fácil de cepillarlo, retirarlo. Es muy superficial, no le causa daño a la fruta, pero debemos cepillarlo para poder empacar. Cuando es un daño muy grande por fumagina o es una sección muy grande del aguacate que está llena de esta fumagina, lo que hacemos es descartarlo. Seguimos con la deformidad. La deformidad en el aguacate pues le quita la apariencia de aguacate. No parece un aguacate. Entonces en destino, si no saben bien qué es y si no tiene la forma característica de la fruta, aperada de un aguacate, pues se debe se debe descartar inmediatamente. Hay una tolerancia, que es, hay unos aguacates que tienen una pequeña deformidad nomás, se pueden empacar una, dos frutas por caja, pero la idea es que cuidemos y hagamos unas aplicaciones eh, para evitar que la fruta quede esté deforme o se deforme. Golpe de sol. El golpe de sol pues, es ocasionado cuando los rayos pegan directamente en la fruta, no tiene el árbol suficiente follaje para cubrir la fruta y protegerla del sol. Cuando tenemos un daño como el que ven en la imagen, que es tan, eh, que es tan agresivo, que ya es tan necrótico, pues la fruta ya ha sufrido una deshidratación, ya la lenticela se ha quemado, entonces esta es de inmediato descarte. Hay una tolerancia cuando las frutas están amarillitas, pero la lenticela no se ha quemado, no se ha necrosado, que es leve, que no compromete tanto la fruta, esa lo podemos empacar. Entonces también tenemos una tolerancia con respecto al golpe de sol. Hablando del marceño, el marceño pues es un coleóptero, es un cucarroncito que empieza a ruñir el aguacate, que hace estas carreteritas, como ustedes ven acá, él empieza a andar y a comer y a ruñir toda la piel. Un daño como este es tolerable, nosotros podemos empacar un daño en un fruto que podamos cubrir con la yema del dedo o un poquito más. Pero cuando los daños son muy agresivos y están muy cerca del pedúnculo, pues la fruta es descartada porque se alcanza a deshidratar. Cuando tenemos ya la piel muy delgada, cuando le ha hecho un daño muy grande, el marceño al aguacate, que ya, que ya está muy delgada la piel, pues se le alcanza a deshidratarse y por debajo vamos a encontrar algo de pulpa que ya está como oxidada. Entonces, generalmente tenemos una muy buena tolerancia con marceño, pero cuando ya son daños muy grandes se descartan inmediatamente. Daño por trips.
Entonces, el daño por trips son esas rugosidades, esas cicatrices que vemos en las frutas, que son como montañas, que son cordilleras, les digo yo, que están en la fruta, pues es ocasionado por el trips, que es una cicatriz que deja el trips cuando la fruta está en flor todavía y cuando la fruta se desarrolla, pues vemos estas cicatrices que son muy evidentes. También una tolerancia muy buena con el trips. Podemos empacar un porcentaje bueno de trips que no sea demasiado pronunciado, que no sea demasiado grande, que sea muy extendido y que no supere pues en un porcentaje muy grande, no mayor al 10-15% de la fruta, lo podemos empacar. Ya cuando son daños demasiado grandes, ya definitivamente debemos o descartarlo o llevarlo para una segunda categoría. Daño por larva. Pues es muy común encontrar estos daños en cultivos. Siempre van a haber larvitas. Hay cultivos en los que no les hacen buenos tratamientos y dejan cogerle ventaja a la larva. Generalmente hacen estos daños, ruñen la parte de la piel del aguacate y van entrando y también llegan a la parte de la pulpa. Cuando son daños pequeños y muy superficiales que yo pueda cubrir con la yema del dedo, no hay ningún problema. Pero cuando ya son daños muy grandes, muy profundos, como el que vemos al lado derecho de la fruta, pues ya debemos hacer un descarte inmediato. Fruta deforme. Entonces acá tenemos otro ejemplo de fruta deforme cuando la fruta no parece el aguacate, sino que parece un pepino. Como lo ven ustedes en la imagen, pues debemos descartarlo inmediatamente porque no es comercial. Seguimos con la antracnosis. Entonces, antracnosis es un hongo que afecta la piel, son unas pequeñas manchas negras que van creciendo. Cuando nosotros abrimos el aguacate, pues vemos por dentro el hongo que ha tocado la pulpa. Y esta antracnosis es progresiva, sigue dañando la fruta y la pulpa. Entonces, cuando detectamos este problema o estas manchas de antracnosis en proceso, pues lo descartamos inmediatamente. No es regular que suceda, no pasa pues mucho, pero sí se ha detectado algunos daños, especialmente en los climas muy fríos y muy húmedos, o en cultivos que son muy cerrados, que no tienen una buena luminosidad. Ocurre esto muy fácilmente. Entonces, esta es la antracnosis y esta se descarta también inmediatamente porque ya nos va a contaminar el contenedor y posiblemente el resto de fruta. Entonces, este se descarta. La lenticela reventada. Acá vemos unas lenticelas que han sido reventadas por la mala manipulación en el momento de la cosecha o en el momento de transporte. Entonces vemos un roce bastante fuerte acá en la fruta. Cuando es un roce muy pequeño, no hay problema, pero cuando ya son daños muy grandes, muy agresivos, lo que se hace es descartar la fruta inmediatamente. Cuando son pequeños hay una tolerancia, pero con mucho cuidado porque cuando son ocasionados por golpes, pues vamos a tener una mala maduración. Entonces ahí es donde debemos nosotros mirar en planta si ha sido por un golpe fuerte, severo o solamente por un roce. Cuando ha sido por un roce o por una fricción que no ha sido golpeado el aguacate, podemos empacarlo. Y podemos empacar pues un 10, 15, 20% dependiendo del mercado y dependiendo de las condiciones en las que se esté moviendo la fruta en este momento. Vamos con la lenticelosis. Todos hemos tenido problemas de lenticelosis. Es el pan comer de casi todos nosotros los que cosechamos en estas épocas que son tan lluviosas, es en cómo prevenir la lenticelosis o cómo hago para que no le dé lenticelosis, para que la fruta no se me ponga negra, para que la lenticela no se me reviente. Entonces, tenemos un porcentaje
muy bueno de aceptación de lenticelosis en este momento. Hasta cierto punto se puede empacar, después de cierto punto pues ya la lenticela o el aguacate ya está muy comprometido y no debemos empacarlo. Entonces, como vemos en la primera, segunda y tercera imagen, son frutas que podemos empacar, que tenemos una tolerancia de empaque, que no comprometen más del 20-30% de la fruta, entonces podemos empacarlo. Ya la cuarta y la quinta imagen, ustedes ven ya un aguacate con una lenticela muy reventada, ya muy comprometido, ya la fruta estéticamente no se ve bien, entonces es fruta que debemos descartar. La idea es que la fruta haya sido muy bien nutrida, que tenga unos niveles de calcio buenos. Esto hace que las paredes de la fruta sean más fuertes, más resistentes, que la lenticela sea más resistente y que no se afecte tanto. También es muy importante que en el momento de cosechar dejemos, si ha llovido o si está lloviendo, no la cosechemos. Esto hace que la lenticela se reviente más fácil porque cuando está lloviendo ella se carga de agua. Ella es una burbujita y cuando llueve mucho se carga de agua. Entonces hay que esperar a que escampe, hay que esperar a que descargue toda esa agua que tiene para cosecharla y evitar que nos pase lo de la imagen número 4 o número 5, que la lenticela está ya muy golpeada y muy reventada, posiblemente porque se cosechó lloviendo o la fruta estaba muy mojada todavía. Entonces, esos son unos aspectos que debemos tener en cuenta para el momento de la cosecha. No, no cosecharla mojada para no causar estos daños. Pero como les digo, en calibres pues grandes, hasta el calibre 24, podemos tener una muy buena tolerancia en lenticelosis en estas frutas. La fruta virada. Vamos con la fruta virada. Acá tenemos esta imagen, donde la imagen 1 y 2 son unas tolerancias o son la fruta que está todavía verde y que podemos empacar. A partir de la fruta número 3 ya vemos un fruto totalmente maduro y acá vemos también como el ciclo de la madurez del fruto. Entonces, siempre vamos a empacar como la imagen número 1 y para destinos cortos como la imagen número 2. Entonces, eh, debemos medir la materia seca para evitar que la fruta se nos pase, para evitar que la fruta se empiece a virar o tenga una materia seca muy alta porque no la vamos a poder exportar. Pero, como les digo, tenemos una tolerancia con ellas, como vemos acá en la imagen. Vamos a pasar con el paletizado. El paletizado es muy importante, o sea, ya tenemos todo el proceso y todo el esfuerzo que hizo el productor en su campo para poder cosechar la fruta de la mejor manera posible, para corregir todos los daños durante todo el proceso de flor a fruto y a cosecha. Luego con todo el proceso de recolección, de cosecha, luego con todo el esfuerzo que hicimos o que hicieron las empacadoras, el proceso de aprovechamiento de la mayor cantidad de fruta y vamos a hacer un paletizado. Entonces es la fruta que está empacada, un correcto paletizado, un palet firme con sus esquineros, con su tapa, hace que la fruta que logremos empacar esté protegida y llegue a destino de una forma correcta. Acá vemos una fruta en destino, muy bien paletizada, la fruta llegó sana, llegó protegida y esto pues hace que toda esa cadena durante el proceso desde floración, todo lo que hizo el productor, todo el transporte, el esfuerzo que hacemos nosotros en planta y luego en paletizado pues le podamos entregar una fruta a nuestros clientes en destino de una forma pues segura, correcta y con mucho cuidado. Esta es una imagen de nuestra fruta en destino, donde vemos unos pallets muy bien organizados, muy bien conservados, que evitaron que tuviera algún daño la fruta y que tuviéramos pérdidas. Pero, bueno, vamos con el manejo del frío. Es la última parte del proceso, pero no la menos importante. Si no se maneja bien la temperatura, si se pierde la cadena de frío o la temperatura muy baja,
o baja demasiado, podemos causarle daños internos a la fruta que nos van a provocar pérdidas. Acá vemos una fruta en destino muy bien protegida, la fruta de un muy buen color, muy buena textura. Esto indica que la fruta fue tratada desde campo hasta proceso con muy buena calidad y con eh, muy buenas características a nivel nutricional. ¿Qué pasa si la calidad de la fruta no es la mejor y las ponemos a bajas temperaturas? Entonces esto es muy importante desde campo, una muy buena nutrición, pero también el momento de tomar la materia seca. Si yo no tomo materia seca y si yo no tengo en cuenta qué materia seca tengo al momento de cosechar, pues la fruta como tiene más cantidad de agua que aceite, el contacto del agua con el frío y con las paredes celulares de la fruta, pues para ocasionar estos daños. Esto es un daño de quemadura por frío, afecta solamente la parte externa de la fruta, la cáscara internamente está bien, pero la apariencia no es aceptada por los mercados. Entonces es una fruta que pierde peso y que pierde calidad en destino y que hace más complicado que podamos comercializarla o, o venderla. Entonces, se ve afectado, como les digo, todo el proceso que viene desde campo, planta y todo eso. Si no manejamos una muy buena temperatura y no conservamos una cadena de frío adecuada, pues la fruta va a sufrir estos daños que vemos acá. Entonces acá vemos una fruta con baja materia seca y bajos niveles nutricionales. Es muy importante que el productor tenga en cuenta que debe hacer una nutrición puntual, que para la calidad del aguacate y la calidad que nosotros exportamos y ofrecemos a nuestros clientes, la parte nutricional es demasiado importante, sumada con todo el proceso de maduración y sumado con muy buena manejo del frío. Entonces acá vemos una fruta que se expuso al frío con bajos niveles de materia seca, entonces se quema por dentro, se quema su piel. Aparte de eso le sumamos de pronto bajos niveles de calcio, como vemos en esta parte de la fruta que está gris. Cuando tenemos bajos niveles de calcio, pues la fruta o las paredes celulares no maduran como deben ser. En la cuarta imagen vemos una fruta con golpes que la empacamos. Entonces, es la manipulación de la fruta. Si nosotros no manipulamos bien la fruta, si nosotros no cuidamos bien el proceso de manipulación, de cosecha, incluso de empaque en campo, incluso de paletizado, esos son golpes de cosecha. Lo que vemos acá es que de pronto la golpearon con la canastilla, que la dejaron caer al piso, bueno, entonces ocasiona estos daños. Lenticelosis, entonces si no cosechamos la fruta con cuidado, pues cuando se expone la fruta en frío, la lenticelosis se va a disparar, se va a aumentar y vamos a ver una tonalidad ya muy oscura en un aguacate. Cuando la fruta tiene bajos niveles de calcio, como vemos en la parte final, la fruta pues no va a madurar bien, también va a ser más asequible a hongos. Entonces es una cadena de cosas, una muy buena nutrición en campo, una muy buena manipulación de la fruta, un buen manejo de frío, un buen nivel nutricional, pues hace que tengamos unos muy buenos resultados en campo y hace que tengamos una muy buena aceptación de la fruta en destino. Hoy día pues ya tenemos mayor experiencia, ya sabemos cómo manejarlo, ya conocemos cada uno nuestro cultivo de aguacate y sabemos que de las buenas labores que hagamos nosotros en campo durante los procesos, pues vamos a tener mayores beneficios, mejor aprovechamiento de la fruta en planta y mejores resultados en destino. Esta es a lo que todos queremos llegar, ¿cierto? La calidad no se improvisa, se trabaja y se crea. De esto depende el éxito de nuestros procesos. Entonces, la idea es que podamos tener un mayor aprovechamiento de la fruta en planta, que podamos empacar la mayor cantidad de fruta y con menos daños. A veces debemos descartar mucha fruta con daños mecánicos y con fruta sin pedúnculo y casi siempre es la fruta grande, entonces cuidemos mucho de eso. El resto de daños pues es
una muy buena manipulación y un muy buen cuidado en campo de las plagas o de las afectaciones que tenga la fruta en campo y un buen nivel nutricional. Yo creo que si aprendemos a jugar con una muy buena nutrición, con monitoreos, con, con una selección de todos los factores que envuelven el lugar del cultivo, pues vamos a tener un muy buen resultado en planta, vamos a poder vender la mayor cantidad de fruta. La manipulación es como ese punto final que le debe dar cada productor a todo el proceso que ha tenido de cosecha. Entonces, una muy buena manipulación, una muy buena capacitación y una muy buena herramienta hace que podamos tener una fruta de mayor calidad y mayor aprovechamiento en planta. Entonces, acá pues damos finalizado esta pequeña charla. Espero que haya sido de todo su interés. Vamos a abrir paso en este momento para responder todas las preguntas, las dudas que ustedes tengan o las que hayan escrito en el chat. La idea es que podamos seguir aprendiendo, podamos seguir eh, avanzando en este proceso para que tengamos siempre, podamos ofrecer siempre en el mercado una muy buena fruta de calidad de Colombia. Cuando exportamos, exporta a Colombia y cuando llega nuestra fruta, llega de Colombia. Entonces, entre más podamos trabajar y aprender y conocer de este cultivo, pues vamos a poder dar mayores resultados y va a ser más eficiente. Vamos a ser más eficiente y vamos a tener una mejor rentabilidad con este cultivo. Entonces escucho, estoy atenta a sus preguntas. Mi número de teléfono es 318-662-8550 para el que quiera escribirnos, quiera hacerme alguna pregunta, le quede alguna duda, pero acá también por el chat vamos a tener unos 15 minuticos para poderles responder todas sus preguntas. Entonces quedo muy atenta, muy agradecida con ustedes por haber participado en esta charla. Espero haya sido de total interés y los esperamos muy pronto en Green Superfood. Las puertas de nuestra empresa y de nuestra planta están abiertas para que vayan y conozcan nuestros procesos, para que conozcan cómo se maneja la fruta, para que lleven su fruta. Entonces, estamos con los brazos abiertos y con las puertas abiertas para el momento en que ustedes quieran ir a conocerlas. Muchas gracias también por el espacio a AgroClick. Como siempre, nos brindan los mejores espacios para poder seguir capacitándonos y para poder tener estos procesos más claros. Entonces, los escucho. Muchas gracias a todos de antemano.